A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado distintas maneras de ejercer un gobierno, con estructuras y normas de lo más diversas. Una de ellas es la monarquía, donde el cargo más importante del Estado es vitalicio, es decir, se ocupa hasta la muerte y se designa generalmente a través de herencia. De acuerdo con la tradición aristotélica, la monarquía es la forma política en la que el poder supremo del Estado se concentra en la voluntad de una sola persona. Quien tiene el poder en una monarquía es el monarca, aunque ha de recibir diversos nombres según el gobierno o la región. El Estado que es regido por un monarca también puede recibir el nombre de reino, además de monarquía. Tipos de monarquía. La monarquía absoluta es el gobierno que posee poderes sobre un territorio, los cuales se basan sobre todo en la burocracia, impuestos, ejército único, sistema económico manejado de forma centralizada por el monarca. Era un sistema muy común en la antigüedad, donde el gobernante era el rey que provenía del sector noble de la sociedad y cuyo cargo le era cedido por un lazo hereditario. Dicho monarca mandaba sobre todo el pueblo, valiéndose del servicio de vasallos y campesinos e imponiendo una suma obligatoria de impuestos. La primera monarquía absoluta que existió fue la que se estableció en 1385 por Juan I en Portugal. Las características de una monarquía absoluta son un gobierno donde el rey posee los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, y su representante se basa en la ley divina. Monarquía parlamentaria o constitucional. Es un modo de gobierno donde el monarca tiene poderes limitados por una institución que recibe el nombre de parlamento y que se rige por un conjunto de leyes establecidas. En este tipo de gobierno, los poderes se dividen en tres: judicial, ejecutivo y legislativo. Y el parlamento regula el normal funcionamiento del reino, colaborando con el rey e imponiendo ciertas estructuras y límites a su mandato, sobre todo en el poder legislativo. Este modo de gobierno fue el que hizo posible por primera vez en la historia los derechos a la libertad individual y a tener defensa en un juicio. Es originario de Inglaterra y los Países Bajos desde el siglo XVII. Monarquía híbrida. Estas existen cuando el sistema de gobierno se sitúa en un punto intermedio entre una monarquía absoluta y una monarquía parlamentaria. Esto quiere decir que el rey no ostenta todo el poder sobre un territorio, aunque conserva una notable fortaleza política. ¿Dónde están y cómo funcionan las principales monarquías del mundo? Monarquía constitucional de Mónaco. El Principado de Mónaco es una monarquía constitucional y desde 1962 ya no por derecho divino. El Consejo Nacional, integrado por 24 miembros elegidos por sufragio universal, ejerce el poder legislativo bajo la supervisión real. El poder ejecutivo, bajo la autoridad del príncipe, es ejercido por un consejo de gobierno, y el poder judicial también está en manos de la Casa de Grimaldi, aunque el pleno ejercicio del mismo está delegado a los tribunales. Monarquía parlamentaria del Reino Unido. La monarquía por excelencia la mantiene viva la reina Isabel II, que es también cabeza de la Iglesia anglicana y monarca en los 15 países miembros de la Commonwealth. Isabel II ha reinado durante más de 5 décadas y a sus 88 años ha sobrevivido a numerosos escándalos. Pero el apoyo popular vuelve a expresarse cada vez que hay ocasión para ello, sea el nacimiento del nuevo descendiente o la celebración de los 60 años del trono de la reina, que se cumplieron en 2012. Con 2 años más de reinado se convertirá en la monarca con el reinado más largo de la historia del país. Y aunque es complejo creerlo, aún existen monarquías absolutas. Arabia Saudí es un ejemplo de ello. Es una monarquía basada en las reglas que gobiernan una sociedad islámica en su interpretación más estricta. Solamente el Corán es su constitución. El país no cuenta con parlamento propiamente dicho y partidos políticos y sindicatos están prohibidos. El rey detenta el poder y nombra, además de dirigir, al Consejo de Ministros.
Created using Powtoon.